Santo Espíritu, Padre amado, que seas tú con tu presencia, Señor amado, dándonos eso que necesitamos, Señor amado. Y en el nombre de Jesús oramos, Padre amado, por aquellos creyentes, Señor amado, que están siendo perseguidos, que están siendo abatidos, Padre amado, que están siendo probados, que están siendo amenazados para que abandonen la fe en ti, Señor amado, pero que ellos han permanecido por encima del edicto, por encima de la oposición, Padre amado. Te damos la gloria a ti, Señor amado, y en esta hora reprendemos todo demonio, todo espíritu de maldad, todo espíritu que atormenta los cuerpos, todo espíritu que ataca la mente, todo espíritu, Padre amado, que genera que nosotros no crezcamos, Señor amado. En el nombre de Jesús declaramos libertad, declaramos sanidad, declaramos que el Espíritu Santo se manifieste y habite en cada persona y en cada ser humano, en el nombre de Jesús. Amén. Entonces, de acuerdo a lo que la palabra a nosotros nos está enseñando aquí en Gálatas 5:8, habla de estar pues firme, dice, en la libertad. Aquí está hablando de la libertad que Cristo Jesús nos dio a nosotros, que Dios dio por medio de Jesús, a través del sacrificio de Jesús. Dios nos dio libertad a nosotros, una libertad que no es igual a la que este mundo posee, porque algo que debemos de entender, que el mundo está sujeto bajo el maligno, bajo Satanás, y que Satanás rige sus órdenes, rige sus estatutos, rige sus maneras, rige el pecado para que entre en el hombre y el hombre accione sobre el pecado. Y entonces, a través de la palabra nos estamos dando cuenta que Jesús vino a romper esa atadura de pecado, esa atadura de la que no había libertad en nosotros, porque yo creo que como seres humanos creemos que cuando estamos sin Cristo estamos viendo un estilo de libertad. Creemos que la libertad es hacer lo que nosotros creemos que es correcto, ¿no? Cuando en realidad, cuando nosotros leemos la palabra, nos damos cuenta que muchas de las libertades que en el pasado habíamos hecho no tienen ningún acuerdo delante del Señor ni en la palabra del Señor, en la cual nos damos cuenta que no hay relación en ese tipo de libertad. La libertad que el mundo practica, la libertad que el hombre practica sin Cristo, las cuales nos damos cuenta que no tienen parentesco en ninguna forma, porque no es igual. Entonces, porque la libertad en Cristo significa ser nosotros liberados del yugo del pecado, una de las partes principales. ¿Por qué el pecado? Porque el pecado a nosotros nos afecta internamente. Visiblemente nosotros muchas veces no nos damos cuenta del problema que el pecado provoca en nosotros, del gran problema que hace en nosotros, y nosotros consideramos y nos vemos nosotros cuando estamos haciendo las cosas de este mundo, estamos nosotros caminando bajo una libertad que Satanás domina, y nosotros no aceptamos la libertad que Jesús nos ofrece por medio de su Espíritu. Y nosotros a través de que caminamos bajo la libertad de este mundo, muchas veces creemos que estamos bien, pero cuando en realidad esa libertad de este mundo lo que está provocando es daño en nuestra vida, y al nosotros cada vez ser más afectados por lo que este mundo ofrece, por lo que este mundo tiene, nosotros hay una decadencia. Hay un problema que poco a poco va creciendo en nosotros, y al principio nosotros pues no nos damos cuenta, porque así sucede, porque el pecado o la libertad de este mundo se vuelve como amigable, se vuelve como que en realidad es la libertad que nosotros debemos de optar por seguir. Pero cuando en realidad el Señor nos muestra que no es la libertad de este mundo la que nos hace libre a nosotros. Porque si nosotros nos damos cuenta, hay personas que se alcoholizan para sentir satisfacción, ¿no? Yo creo que todos nos hemos dado cuenta que hay personas que cuando entran en ese modo, cuando se alcoholizan, o otra persona que se droga, que toma alteraciones, ¿no? Adultera su cuerpo, lo saca de su normalidad, y esa persona en ese sentimiento, en ese sentir, cree conocer la libertad, cree sentirse sin ninguna preocupación. O cuando una persona tiene deudas o problemas, viene, se alcoholiza o toma droga, ¿no? Utiliza las drogas como medio de sentirse, para olvidarse del problema que está viviendo o está pasando, cuando en realidad cuando deja de pasar el efecto de lo que consumió, la persona vuelve a caer en la misma realidad. ¿Cuántos dicen amén? La persona se vuelve a sentir de la misma manera como estaba anteriormente, y la persona no logra
llegar a ese punto donde la persona conozca una libertad, donde la persona se mantenga en la misma actitud. Un ejemplo, Cristo nos ofrece libertad, y si Jesús nos ofrece felicidad, y si nosotros creemos en esa felicidad que Dios nos ofrece por medio de su Hijo, nosotros permaneceremos en esa felicidad. Yo me siento libre porque he creído en Jesús, he creído en la libertad que Él me ofreció. Pero anteriormente, nosotros posiblemente venimos de esa vida y hemos creído vivir un tipo de libertad cuando en realidad hemos vivido en una libertad temporal. Todo ser humano que no cree en Jesús vive una libertad temporal. Hoy puede armar una fiesta y el día de mañana puede volverse a sentir infeliz de la vida. Puede volver a sentirse triste. O una persona que no tiene a Cristo en su vida, no tiene la libertad espiritual que Dios nos ofrece a nosotros. El día que se le levanta un enemigo y lo empieza a acusar, lo empieza a ofender, lo empieza a tratar de mala manera o de mala forma, hay probabilidades de que esa persona entre en una tristeza interna, donde la persona se siente insegura. Las personas que se sienten inseguras pasa porque algunas veces propiamente se han dañado o los han dañado. Entonces se encuentran encerrados, se encuentran encarcelados, se encuentran sujetos bajo espíritus de maldad que los vive acusando, que los vive dañando, y no logran conocer la verdadera libertad que Jesús nos ofrece a nosotros. Si nos damos cuenta nosotros, Jesús a nosotros no nos amenaza, nos da libertad, nos da libre albedrío de elegir. Jesús no es dictador sobre nosotros. Si usted se da cuenta, Jesús nos dio una libertad a nosotros que no se parece a la de este mundo. Una libertad que usted probablemente no la conoció en ningún tiempo. Porque la libertad que Jesús nos ofrece, no hay ningún hombre ni ninguna mujer que la pueda ofrecer. Porque no existe. Porque si existiera en el hombre, no necesitaríamos de Dios. Pero como no existe en el hombre, quiere decir que nosotros necesitamos de la libertad de Jesús. Necesitamos la libertad del Espíritu Santo para lograr adquirir ese estilo de vida agradable que Jesús nos ofrece a través de la salvación. Al estar sujetos a este mundo, es imposible que nosotros logremos conocer la libertad, porque no podemos conocer libertad si no estamos en Cristo. Al no tener al Espíritu Santo, lo más probable es que nosotros vivamos una vida sin sentido, una vida sin entendimiento, una vida sin felicidad. Entonces yo necesito y usted necesita del Espíritu de Dios para vivir una vida en completamente libertad. Entonces la libertad del Señor a nosotros nos libera del yugo del pecado, quita la culpa, la condenación. Usted sabe, la culpa y la condenación causan un gran efecto en el interior de nosotros. Sabe que el problema espiritual no surge en el exterior mayormente, porque si usted da cuenta, los daños, ¿cómo utiliza Satanás su forma? Utiliza lo malo que ve de afuera de nosotros, lo utiliza para dañarlo internamente a nosotros. O un ejemplo, una persona que no se siente satisfecha, una persona que tal vez probablemente, usted sabe que delante de Dios somos creados a su imagen y semejanza, pero vienen las personas, utilizan ese margen o utilizan maneras que de esta forma nada más existe el idealismo, ¿no? Una persona que tiene de color blanca, supuestamente de alta estima, de un rango diferente, o una persona que tal vez no es de buen parecer, le disminuyen el rango, lo ven de otra forma, ya no lo ven de hombro a hombro, de cara a cara, sino que de hombro para abajo, lo están viendo de una manera discriminatoria. ¿Por qué? Porque las personas dicen, bueno, vivimos en una libertad, pero elegimos cuáles son las personas que son seleccionables. Y cuando delante del Señor no sucede de esa manera. Cuando en realidad las cosas del Señor, la libertad espiritual,
te hace ver a todos de la misma forma sin importar el estilo y condición de vida que una persona tenga. Lo importante es que nosotros acudamos a habitar en la presencia del Señor, que es lo más importante que es. No es como somos, sino cómo nos relacionamos con Cristo. Porque al final del día, tanto pobres como ricos, si creen en Jesús, van a entrar con Él. Ahora, si no creen, los ricos ni los pobres entran en el reino de los cielos. Porque así pasa. Porque en un tiempo pasó de que el ser humano empieza a formalizar ciertos tipos de vida, de que cree que de esta manera este tipo de personas son los únicos seleccionables delante del Señor, y formalizan un estilo de vida y dicen que el pobre, porque es pobre, no puede entrar al reino de los cielos porque no puede hacer nada, y vienen, y los ricos tampoco, como la misma palabra dice, como que hay una fórmula que a veces nosotros no logramos comprender los textos en realidad porque no los hemos entendido, porque no estamos en la libertad espiritual. Y al no estar en la libertad espiritual, leemos un texto y entonces le damos un invento a nuestra propia conveniencia y creemos que esta forma es la que va a hacer que las personas, quienes son salvas y quienes no son salvas. ¿Por qué? Porque no hay una libertad espiritual. Porque si no hay una libertad espiritual de nuestros ojos, que necesitan libertad espiritual, porque mientras nuestros ojos se muevan bajo nuestra propia naturalidad, nosotros no vamos a poder ver las cosas más allá donde nuestros ojos actualmente posiblemente están viendo. Probablemente ahora usted no entienda muchas cosas del reino de Dios, pero si usted se propone, le pide al Señor: Señor, yo necesito tu libertad, yo necesito de tu espíritu, yo necesito conocer esa libertad que realmente me va a permitir ver el reino de los cielos. Como Esteban en una ocasión, mire, Esteban fue una persona que logró comprender la libertad espiritual. Si usted da cuenta, Esteban era un joven predicador, un hombre que no temía de lanzar la palabra, un hombre que evangelizaba, un hombre que seguía ensanchando el reino del Señor, hombre que estaba haciendo la diferencia en un territorio donde había cacería sobre los cristianos, Y pero vemos la actitud de Esteban, que no se acobardó, sino perseveró. ¿Por qué perseveró de esa manera? Porque si usted se da cuenta, ¿qué hace el miedo a nosotros? Quitarnos la libertad. El miedo te quita la libertad a ti. El miedo no te permite hacer las cosas que Dios te está pidiendo que tú hagas. El miedo no te deja avanzar. El miedo te hace retroceder. El miedo no te permite tomar las buenas decisiones. Una buena decisión es servir al Señor. Una buena decisión es entregar mi alma, mi corazón al Señor. Y vemos la actitud de Esteban. Esteban sabía perfectamente que si seguía haciendo la obra de Dios, que si seguía predicando, que si seguía lanzando la palabra del Señor a los oprimidos, a los que estaban en las cárceles, para darles libertad, para perdonar, para enseñar la palabra del Señor, Esteban sabía que había una consecuencia que probablemente iba a pasar. Y así pasó. Sobre Esteban vino una condena que Satanás la creó, porque Satanás pone en el corazón del hombre el daño para otro hombre. Entonces, la actitud de Esteban fue buena en predicar el evangelio, pero Satanás, como no estaba feliz de ver a este joven con libertad y de darle y ofrecerle libertad a los que no estaban en libertad, viene Satanás, daña los corazones de otras personas. Y esas personas, ¿qué hacen? Quitarle la vida a Esteban. No porque era malo, era una persona buena delante del Señor. Tan así que él, la actitud que toma, tanto que dice: Señor, perdónale los pecados. Que no saben lo que hacen, porque no sabían en verdad lo que estaban haciendo. Ellos creían que Esteban era una mala raíz y pensaron: de aquí vamos a cortar la raíz para que no siga creciendo. Pensaron que Esteban era algo malo que estaba surgiendo en ese tiempo, cuando en realidad era algo bueno, que si ellos lo hubiesen aceptado, las palabras que Esteban estaba dando, ellos hubiesen sido bendecidos.
y no condenados. Porque nosotros como seres humanos, al no estar en la libertad, cuando algo bueno están haciendo, nosotros nos dejamos engañar de Satanás porque no estamos en la libertad del Señor y hacemos lo malo delante del Señor. Y al final del día, a la persona que se le quitó la vida, entró al reino del cielo. ¿Por qué motivo? Porque Esteban vio el trono de la misma manera como Isaías. Esteban vio al Hijo sentado a la diestra del Padre. ¿Se da cuenta lo que aconteció? Un hombre le quitan la vida, pero vio la gloria de Dios. Entonces, desde ahí nos damos cuenta que nosotros morir en la libertad del Señor es ganancia, pero morir bajo la atadura de este mundo es condenación. Y los que mataron a Esteban terminaron en condenación. Lo más probable, no sabemos. Si no se arrepintieron, lo más probable es que ellos hayan muerto con el pecado de quitarle la vida a un inocente. De quitarle la vida a un inocente. Dese cuenta cómo acontecen las cosas. Qué problema grave nosotros nos podemos meter al no vivir esa vida que Jesús nos presenta. Una libertad que realmente nosotros debemos de aceptar las condiciones del Señor. Yo considero, no te puedo decir que sea fácil para ti, porque cada quien vive su propia forma delante del Señor. Cada quien pelea sus propias batallas. Cada quien pelea sus propias luchas. Pero lo que yo te puedo decir es que pelees con la libertad del Espíritu de Dios. Que pelees en libertad, que Dios te va a dar la victoria. Lo que tú necesitas es creer únicamente. Creer y someterte al Señor es únicamente lo que tú tienes que hacer cuando estés enfrentando los problemas. Cuando estés pasando por el proceso más difícil, necesitas creer, pero que no permitas que Satanás te vuelva a atar, porque ya Cristo nos libertó por medio de la sangre de Jesús. Por medio de la sangre de Jesús nosotros somos libres. No teníamos libertad, no la teníamos, pero Jesús nos hizo verdaderamente libres a nosotros. Entonces, nosotros tenemos que determinar nosotros qué estilo de vida vivir. Si nosotros vivimos en atadura o en libertad. Es elección propia de nosotros, es elección propia tuya, es decisión tuya. Eres tú quien determina la forma de vida que tú quieres para ti. Es decir, es como que tú eligieras el estilo de vida por tus hijos. Un ejemplo, un padre que tiene una mala vida, recibe un beneficio económico y hoy lo recibió y el día de hoy se lo gastó. Y en el transcurso de la semana, esa persona no va a tener dinero ni recursos para darle de comer a sus hijos. ¿Qué le estás quitando? Estás privando tu propia libertad y estás privando la libertad de otro. Pero cuando estamos en Cristo, nosotros entendemos que vivimos para Cristo y tanto tenemos libertad nosotros y podemos dar libertad a otros. Porque podemos nosotros enseñar la libertad espiritual. Legalmente, usted puede ofrecerle a otro la libertad que Jesús nos da a nosotros. Legalmente. ¿Por qué? Porque usted ya tiene las herramientas del Señor. Porque usted ya conoce la libertad que Jesús nos ofrece a nosotros. Porque nosotros ya no vivimos engañados, ya no vivimos entorpecidos, sino que nosotros en realidad ya conocemos la libertad que Jesús nos ofreció a nosotros. Porque nosotros ya sabemos cómo vencer la batalla, nosotros ya sabemos cómo vencer el pecado. Sabemos que si habitamos en la presencia del Señor, vamos a vencer el pecado, vamos a vencer la maldad, vamos a vencer con la incredulidad, vamos a vencer con los temores, vamos a vencer con los miedos, vamos a vencer con cualquier tipo de amenaza en la cual venga con objetivos de dañarte a ti. Porque tú ya tienes las herramientas, porque tú ya no estás solo. Y al estar tú capacitado y preparado con la libertad que Jesús nos ofrece a nosotros, tú vas a ser objetivo. Vas a tener más cualidades, las cualidades de crecimiento. Y todo hombre y toda mujer que crece espiritualmente tiene virtudes. Tiene virtudes. Necesitamos nosotros alinearnos. Mire,
un ejemplo. Aquí, ustedes fijan, aquí miren, hay 3 partes. 1, 2, 3. Pero en el orden espiritual, el centro del Señor, a la derecha vamos a decir tu familia, y por último, aquí a la izquierda, las cosas terrenales. Para elegir nosotros el camino correcto y vivir una vida espiritual, vamos a empezar por aquí, por el centro, que es Dios, para tener control de las cosas de la derecha, que es la familia, y tener control de la izquierda, que son las cosas terrenales, para que ni la de aquí ni la de aquí nos vayan a confundir y generar un problema que nos separe de Cristo. Si hay control en el centro, que es Dios, va a haber una buena funcionalidad en la derecha como a la izquierda. Si quieres ser fuerte en ambas cosas y mantenerte sin retroceder en el reino, necesitas centralizarte en Cristo. ¿Para lograr qué? Vivir una libertad progresiva, una libertad que tú logres conocer a Dios, porque esa es la que te va a ayudar a ti a permanecer, conocer al Señor. La palabra que hoy, la palabra que cada fin de semana se da nada más es abrirte un espacio, darte la idea de quién es Dios. Pero no es esta la base que te va a ayudar a ti a crecer, sino eres tú mismo quien tiene que estar aquí en medio, en el centro del Señor, para que tú tengas un equilibrio en la vida, un equilibrio sobre las cosas. Porque si nosotros no logramos centralizar, si tu balanza se va para la derecha más o se va más para la izquierda, hay un descontrol. Porque nosotros no podemos controlar ningún problema. Usted no puede arreglar ninguna cosa, porque todo el que arregla las cosas es Cristo Jesús. El Espíritu Santo, el que nos ayuda a nosotros a que toda cosa tenga ese control exquisito, ese control que normaliza las cosas. Que haya un equilibrio en la vida de nosotros. Y entonces, nosotros, ahí está la condenación. La condenación nos provoca un desgaste en nosotros. La condenación nos afecta internamente. La condenación, ¿cómo ejerce la condenación Satanás? Haciéndote pensar que tú no has salido de la condición pasada. Hay muchas personas que viven todavía bajo la misma aflicción de su estilo de vida anterior, y que Satanás constantemente viene y provoca que nosotros como personas vengamos y creamos que nosotros no hemos sido perdonados, que nosotros no hemos sido libres, que nosotros permaneceremos en la misma condición que hemos venido viviendo. Las diferentes cosas que Satanás pone en nuestra vida para que nosotros sigamos creyendo en lo malo y no creamos en lo bueno, en lo agradable y perfecto que Dios nos ofrece a nosotros. Satanás utiliza sus herramientas para provocar en nosotros ese estacionamiento. A través de la condenación, Él nos quita la libertad, porque te quita a ti la capacidad de ver tu propia realidad. Porque la condenación lo único que provoca es un engaño en ti, donde tú no logras entender quién tú eres en realidad. Hay personas que no comprenden realmente quiénes son, y todo eso pasa porque ellos no entienden quiénes son. Porque hay una mentira que Satanás está utilizando, una mentira que Satanás probablemente está utilizando en tu contra para condenarte, para afligirte, para hacerte sentir que tú no eres perdonado, para hacerte sentir que tú no tienes parte en el reino del Señor, para hacerte sentir que tú vas a caer en el lado de Satanás, que tú eres parte de él. Hay gente que Satanás la va a utilizar afuera y te van a decir que tú no has cambiado, que tú no eres seleccionable delante del Señor, que tú no eres justo. Satanás va a utilizar ese tipo de forma para que tú sientas que en realidad lo que él dice eres tú. Pero cuando en realidad el Señor nos ha dado libertad a nosotros,
Cuando el Señor a nosotros nos impulsa a nosotros en esta palabra, estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres. Y no estéis otra vez sujetos al yugo de la esclavitud, dice. No seas esclavo nuevamente, te quiere decir el Señor. No te esclavices si la acusación, si la condenación te están atacando en tu mente. Agárrate de la autoridad del Señor y determina quién tú eres en el reino del Señor. No deje que Satanás te engañe condenándote constantemente, haciéndote pensar que tú eres lo que él te está diciendo. Tú eres lo que Dios dijo hace tiempo. Tú eres lo que Dios determinó para tu vida. Nosotros fuimos diseñados con un propósito específico. Y el propósito específico es que nosotros somos servidores de Cristo. Nosotros somos ¿qué? Hijos de Cristo. Somos ¿qué? Coherederos de Cristo. Tenemos una herencia que no está plantada aquí en la tierra. Una herencia que está arriba, en las alturas, en el reino de Dios. Allá está la morada de nosotros. Allá está tu descanso. ¿Sabes por qué constantemente Satanás utiliza la condenación? Para que tú no encuentres descanso. ¿Qué pasa si tú pasas 3 días sin dormir? Y más seguro si no se hace una cosa espiritual, que tu cuerpo se va a sentir tan cansado que no vas a sentir ni la capacidad de estar parado. Vas a sentir un tormento en tus ojos, en tu cabeza, en tu cuerpo, del desgaste que pasó en esos 3 días así. Así nos podemos encontrar nosotros cuando no optamos por la libertad espiritual. Cuando Satanás nos condena a nosotros, nos acusa, nos encadena, nos atrapa bajo sus condiciones, nosotros vivimos bajo una atadura, bajo la esclavitud. Cuando en el tiempo pasado, bueno, hasta ahora quizás están utilizando esclavos todavía. Un esclavo, ¿qué hace un esclavo? Al esclavo lo levantan el encargado de los esclavos, el dueño de los esclavos, los levanta a la hora que él quiere. Les dice, levanten, si tiene que sacar el trabajo que necesita el dueño de los esclavos. A las 5 de la mañana se levantan, a las 5 de la mañana se levantan. Y el esclavo no tiene derecho a elegir a quedarse dormido. No tiene derecho a elegir a qué hora dormirse. No tiene ningún derecho el esclavo. Entonces quiere decir que si nosotros vivimos bajo la esclavitud del yugo de Satanás, quiere decir que nosotros no estamos eligiendo en ninguna cosa. Quiere decir que nosotros no tenemos derecho a elección. Quiere decir que Satanás elige por nosotros. Y que todo lo malo que nosotros hacemos, Satanás nos impulsa a hacer lo malo. Satanás nos usa para hacer lo malo. Satanás nos usa para hacer cualquier cosa que nos desacredita. Por eso constantemente Satanás quiere esclavizar a toda la humanidad. La quiere someter bajo su yugo. Para que cuando Cristo venga, menos gente sea salva. Y más gente haya condenada. ¿Por qué constantemente Satanás viene y nos quita el deseo de la oración? El deseo de buscar el beneficio. Satanás nos esclaviza, te quita el deseo. Porque ese es el objetivo de él. Quitarte la elección a ti, de elegir qué estilo de vida tú quieres. Satanás viene constantemente a atacar tu mente, tu corazón, tu vida, todo. Para que tú vivas bajo su yugo. Pero nosotros tenemos que ser sabios y saber elegir qué vida debemos de vivir. Usted tiene la oportunidad hoy de cambiar la historia propia de usted mismo. De decirle al enemigo, yo no voy a vivir como tú quieres que yo viva. Yo voy a vivir como aquel que murió en la cruz y resucitó al 3er día, que desde ese día Jesús eligió el estilo de vida para cada persona, vivir en la libertad. ¿Cómo es posible que nosotros volvamos a vivir bajo el yugo de la acta que es contraria hacia nosotros? Bueno, en la acta está escrito
que se fue quitado todo lo que era contrario en contra de nosotros. Entonces no podemos dar lugar nosotros a volver a ese tipo de vida. No podemos dar lugar nosotros a volver a vivir de esa misma forma. Usted tiene que tener el carácter de decidir, decirle no al pecado. Que cuando la oferta de lo malo venga sobre usted, usted tenga el carácter de decirle no. Yo ya elegí un camino. Y el camino que yo elegí es representar a Jesús. Soportar la tentación. Soportar. Es lo que te va a dar éxito a ti. Entonces, y no estéis otra vez sujetos al yugo de la esclavitud. No seas esclavo, te está diciendo el Señor. Y nos está diciendo todo. No seamos esclavos. No seamos esclavos de este mundo. Evitemos nosotros ser esclavizados. Entonces, el enemigo nos condena a nosotros con la condenación, pero Cristo nos ofrece una vida de obediencia guiada por su amor. Y la libertad en el Señor no es un permiso para hacer lo malo, sino una oportunidad para vivir para Él y hacer las cosas correctas. Es lo que el Señor nos ofrece a nosotros, pero es decisión propia de nosotros. Y la libertad de Jesús no se trata de hacer lo que uno quiere. Y tampoco es que tenemos una vida con restricciones. Tenemos que tener claro. Sino que la libertad espiritual ejerce en nosotros la liberación del pecado, el miedo, las ataduras internas. Y optamos por un mundo que define la verdadera libertad que solo Jesús nos da en este mundo. Donde probablemente bajo el yugo de Satanás, Satanás nos hace ver que si optamos por la libertad de Jesús, nosotros pasaremos a tener límites, a vivir una vida de límites, cuando en realidad no hay límite para nosotros ser felices en el reino del Señor. Porque si nosotros vivimos bajo la libertad de este mundo, nosotros vamos a creer que no tenemos límites, cuando en realidad la libertad de este mundo constantemente nosotros pasamos la barrera que nos es permitida. Constantemente nosotros pasamos el umbral que nos es permitido. Constantemente nosotros estamos sobrepasando lo que nos es permitido. Entonces, allí nosotros tenemos que tener la suficiente capacidad de elegir entre ser esclavos o ser libres. Entonces, nosotros tenemos que elegir la vida correcta. Nosotros seamos nosotros de ese tipo como David. David en un tiempo cayó en la esclavitud, pero de la misma manera que conocía a Dios, en la misma presencia de Dios, someterse a la presencia del Señor, pudo ser libre nuevamente. Y que hasta el día de ahora, cuando se hablaba de Jesús, a Jesús, el mismo Dios permite que la gente diga el hijo de David es Jesús. Dese cuenta, ¿por qué Jesús siendo, escuche, Jesús siendo hijo de Dios y viene y no dicen, el Señor le pone en los corazones a las personas, Dios teniendo la capacidad de ponerle a las personas que digan Jesús hijo de Dios? Por supuesto, porque lo puede hacer Dios, porque no hay nada imposible. Pero el Señor pone en los corazones de las personas que digan el hijo de David. ¿Por qué? Porque el Señor conoció el corazón de David. Conoció la devoción y el amor que David tenía hacia el Señor. Entonces, pero si David no hubiese tenido una vida tan buena delante del Señor, el Señor no hubiese permitido que dijeran de Jesús el hijo de David. No, porque Dios honra a los que le han honrado, a los que han determinado vivir en la libertad del Señor. Tenemos que entender nosotros en elegir que si somos esclavos o somos libres.
¿Cuántas naciones desean tener la libertad? Dese cuenta. No sé si usted le escucha historia de de las situaciones que pasan en el mundo. Hay naciones que no conocen libertad. Hay naciones que de esta hora no pueden estar despiertas, tienen que estar dormidas. Hay naciones que eligen qué tipo de comida vas a comer mañana. No eliges tú el plato de comida que vas a comer. Analice, puede investigar de aquí en adelante, que es muy importante. Le va a ayudar a entender a una mayor capacidad el mundo que Satanás provoca cuando él domina los corazones de las personas, que le quita la libertad a otros. Gente que está atada, ata a otros. Entonces, nosotros tenemos una libertad, hemos conocido la libertad. Y a ti sí no te estamos atando. Aquí no te estamos obligando a nadie. Lo que te aconsejamos es buscar la presencia del Señor, que eso te provoca mayor libertad. Que cuando nosotros oramos nos volvemos más libres, ¿verdad? ¿Sí o no? Pero no te estamos encaminando a que tú vivas atado. Una cosa que yo te diga, vamos a hacer todo tipo de picardías. Ahí sí te estoy quitando la libertad. Pero no te estoy instruyendo a hacer lo malo. Estamos capacitando a una generación en el nombre de Jesús que alcance la meta que Pablo nos dijo. Pablo nos enseñó, la meta en Cristo Jesús. Ahí tenemos que llegar nosotros. Cumplir la meta. Sin importar tal vez en qué velocidad va usted, pero que lleguemos a la meta nosotros. Que todos lleguemos y cumplamos el propósito en el Señor. Que cuando Cristo venga nosotros estemos allá en las bodas del Cordero celebrando allá junto con Él en esa mesa donde todos estemos. Yo te veo a ti, a cada uno de los que estamos acá, estemos ese día allá en ese evento especial, el mayor evento nunca antes visto aquí en la tierra, en la cual no habrá fiesta que equivalga a la fiesta celestial que Cristo está preparando para la iglesia, para ti, para mí, al remanente de Cristo. Usted es parte de ese plan divino. Yo no sé si usted lo quiere, pero tiene que anhelarlo, tiene que desearlo. Imagínense, los ángeles son parte de ese movimiento celestial. Imagínense ser parte de ese mover espiritual. Por eso nosotros desde ahora tenemos que aprender a vivir conectados con el Espíritu Santo. Sabe que la oración y la lectura que usted hace es nada más una sombra. ¿Por qué sombra? Un ensayo. Cuando usted adora, levanta las manos, le agradece al Señor, es una sombra, es un ensayo donde el Señor está observando que usted verdaderamente está creyendo en la libertad del Señor, donde usted está experimentando nada más un poquito de lo que nos espera allá arriba. Y el Señor en su amor nos está permitiendo a nosotros conocer de lo que Él tiene para nosotros. Pero cuando usted recibe al Espíritu Santo, ¿siente satisfacción, sí o no? Cuando usted es ministrado por el Espíritu, siente satisfacción, siente una paz, una tranquilidad. Eso nada más un poquito de lo que nos espera si nosotros llegamos a la meta, si llegamos con Cristo. Usted va allá en las bodas del Cordero, vamos a experimentar más gloria, más presencia, más unción, más espíritu, más llenura, más paz. Porque allá nosotros ya no va a haber llanto ni tristeza, ni dolor. Aquí, por eso le digo, nada más un ensayo. Porque aquí nosotros somos ministrados por la presencia del Señor. Pero los problemas no es que se nos quitan permanentemente. Van a haber pruebas. Van a haber momentos difíciles. Hoy supera una prueba, mañana viene otra prueba. Pero tiene el Espíritu de Dios. Pero allá arriba, las pruebas que usted aquí está pasando, allá arriba ya no las va a volver a pasar. Porque nada más aquí en este mundo se pasan las pruebas. Cuando estemos con Cristo, se han anulado las pruebas. Se terminó todo ese ciclo donde nosotros se nos era difícil. Pero aquí nosotros tenemos una libertad que el Señor nos está permitiendo experimentar anticipadamente. Y nosotros amemos ese amor que el Señor nos tiene a nosotros.
ese privilegio que el Señor nos está permitiendo a nosotros de poder experimentar un poco del Señor. Un poco del Señor. Como en Juan 8:36 dice, así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Quédese con esa palabra. Así que si el Hijo nos libertare, seréis verdaderamente libres. Entonces, eso es una parte especial que usted tiene que hoy grabarla en su corazón, llevarla en su corazón y atesorarlo, que el Señor lo hizo libre a usted. Nosotros somos libres por medio de Jesús y que el Señor quiere hacer la obra en cada uno de nosotros. Nada más nosotros hagamos, ¿qué? Servirle a Él con amor, con dedicación, y el Espíritu Santo va a habitar en su vida y en su corazón y en mí, y el Señor le va a dar a usted la capacidad de poder vencer con los temores, con las dificultades, y en el nombre de Jesús vamos a orar este día para que el Señor sea glorificado en nuestros corazones, en nuestra vida, para seguir nosotros alabando el nombre del